Imagina ganar más de 2 millones de euros por cada vez que tocas un balón. No es ningún chiste ni un titular sensacionalista. Es la historia de Neymar en Arabia Saudí, un capítulo que comenzó con promesas de grandeza, cifras mareantes y la sensación de estar ante un nuevo orden mundial en el fútbol. Pero todo terminó en lo que muchos ya llaman el mayor fiasco económico deportivo de la última década. ¿Por qué un fichaje de 90 millones de euros y un contrato de 100 millones anuales se derrumbó tan rápido? ¿En qué momento el sueño se transformó en pesadilla? Y sobre todo, ¿por qué Neymar regresa a Brasil, ganando apenas el 1% de lo que percibía en Arabia Saudí? Quédate, porque este recorrido te llevará por los pasillos más lujosos del fútbol, las intrigas de un proyecto millonario que no dio la talla y la decisión más dramática en la carrera de uno de los futbolistas más mediáticos de nuestro tiempo. Para entender cómo se gestó esta historia, hay que remontarse a mediados de 2023. El fútbol en Arabia Saudí no era un fenómeno nuevo, pero había entrado en un periodo de expansión sin precedentes gracias al apoyo financiero de altos mandatarios e inversores dispuestos a inyectar cantidades astronómicas de dinero en sus principales clubes. El objetivo: competir con las grandes ligas europeas y atraer a las máximas estrellas del fútbol mundial. Al Hilal, uno de los clubes más laureados de Arabia Saudí, había puesto sus ojos en Neymar. ¿Por qué? Primero, por su talento innegable, un jugador desequilibrante, carismático y con la habilidad de cambiar el resultado de un partido en una sola jugada. Segundo, por su marca personal. Neymar no solo es un jugador, es también una figura mediática capaz de generar millones en patrocinios y publicidad. Y tercero, por la proyección internacional. Fichar a un crack como él era una declaración de intenciones al mundo del fútbol. Para Neymar, el panorama parecía sencillamente irresistible. Un contrato de 100 millones de euros por temporada, condiciones de vida lujosas, un trato de superestrella y un club volcado en hacerle sentir como un rey. El acuerdo se cerró en unos impresionantes 90 millones de euros pagados al PSG. A simple vista, era el fichaje más mediático y costoso del momento. Sin embargo, bajo la superficie se gestaba una tormenta perfecta. Agosto de 2023. Neymar aterriza en Riad con su séquito. Flashes, cámaras, pancartas de aficionados y un recibimiento propio de un ídolo internacional. En ese momento, Al Hilal presentaba a su nuevo 10 con la promesa de convertirlo en el emblema de la liga. El brasileño aparecía ante los medios con una sonrisa radiante, hablando de un nuevo reto, de lo atractivo que era un proyecto que buscaba triunfar a toda costa y de cuánto deseaba ayudar a que el fútbol saudí alcanzase un nuevo nivel. Pese al glamour, a las declaraciones de intención y a los gestos de cariño hacia la afición local, fuentes cercanas al entorno de Neymar comentaban que algo en él no estaba del todo convencido. Su ambición deportiva siempre había estado más orientada a ganar Champions Leagues, balones de oro y otros trofeos de élite en Europa. La Liga Saudí, por más millones que ofreciera, distaba de tener un prestigio comparable. Estaba claro que, si bien el dinero era descomunal, la motivación futbolística podía flaquear. El contraste cultural también jugó su parte. Neymar venía de París, una ciudad cosmopolita con un estilo de vida occidental. En Arabia Saudí, la vida privada se maneja con mayor discreción y las leyes son mucho más estrictas. Aunque disponía de todos los lujos posibles, la adaptación no fue tan sencilla como algunos imaginaban. Aún así, al inicio, todo pareció ir viento en popa. El debut de Neymar se hizo esperar más de lo previsto. El jugador llegó con molestias físicas arrastradas de su etapa en el PSG, nada inusual en su historial de lesiones. Tras unos primeros entrenamientos, aparecieron las primeras alarmas. Su estado físico no era el ideal para rendir al máximo nivel. Después de algunos días de trabajo progresivo, Neymar por fin saltó al campo. Su primera participación con Al Hilal fue breve, pero se vislumbraba la magia que había enamorado al mundo. Jugadas de fantasía, regates imposibles y un carisma que encendía las gradas. Sin embargo, la frecuencia de estos destellos bajó rápidamente cuando el brasileño empezó a sentir nuevas molestias musculares. Las alarmas se confirmaron. Neymar tendría que parar. Por precaución, por seguridad, y luego, porque una lesión de mayor gravedad se asomaba en el horizonte. Los médicos del Al Hilal intentaron llevar una recuperación escalonada, pero la presión por volver a verlo jugar era enorme. Habían pagado una fortuna y la afición demandaba resultados. Se empezó a correr el rumor de que, internamente, Neymar se encontraba desmotivado. Le resultaba complicado hallar un propósito en una liga que veía tan distante de la élite. Para colmo, el club empezaba a notar el desequilibrio financiero. Aunque contaban con el respaldo económico, pagar 3 millones de euros semanales a un jugador que pasaba más tiempo en la enfermería que en el césped se convirtió en un punto de fricción. Aún así, los dirigentes confiaban en que, una vez recuperado, Neymar daría los frutos deseados.
El punto de quiebre llegó cuando Neymar sufrió una rotura de ligamento cruzado. Una lesión temida en el fútbol de élite, que implicaba un mínimo de 8 meses de recuperación. Ese fue el verdadero mazazo. Neymar ya no podía simplemente reaparecer en unas semanas. Su temporada estaba prácticamente perdida, y con ella las esperanzas de Al Hilal de convertirlo en el estandarte de su proyecto. Los informes médicos eran contundentes. El jugador tardaría en volver a su nivel competitivo. El club saudí, mientras tanto, seguía desembolsando su salario desorbitado. Cada día que pasaba, las cuentas subían. Cada minuto que Neymar había disputado antes de la lesión, se traducía en 700.000 euros gastados por el club. Ni él ni su entorno estaban satisfechos, y menos aún la directiva de Al Hilal, que veía cómo su plan económico deportivo se desmoronaba. En este punto, surgieron fuertes rumores de desacuerdos internos. Personas cercanas al vestuario contaban de una relación tensa entre el cuerpo técnico y la estrella, de decisiones médicas que no acababan de convencer a Neymar y de una directiva que, por un lado, quería exprimir al máximo su inversión y por otro, se sentía traicionada por una serie de infortunios y mala suerte. Con el paso de las semanas, la prensa empezó a sacar conclusiones. Las cifras eran, cuanto menos, escandalosas. El Al Hilal había invertido 90 millones de euros en el traspaso, y le ofrecía al brasileño un contrato de 100 millones de euros anuales. Cuando se hizo el desglose de los minutos jugados y los ingresos percibidos, el resultado era de locos. Alrededor de 700.000 euros por minuto disputado. Y el escenario se volvió más grotesco cuando se contaron los toques de balón. En la Champions Asiática, Neymar apareció en 2 partidos, 14 minutos en uno y 30 en otro, sumando en total apenas 45 toques. Cada uno de esos contactos con el balón salió a 2,2 millones de euros. Parecía una broma de mal gusto, o un guión de ciencia ficción futbolera. Sin embargo, era la cruda realidad. La prensa internacional no tardó en hacerse eco de la situación. Los diarios deportivos más prestigiosos de Europa y Sudamérica criticaban la inversión en un jugador que, si bien era una estrella mundial, no estaba dando nada en el terreno de juego. La afición del Al Hilal se dividió. Algunos lo defendían argumentando que las lesiones son parte del fútbol y que la llegada de Neymar les había dado un protagonismo mediático sin precedentes. Otros la acusaban de haberse ido a Arabia solo a cobrar un cheque, sin un interés real en triunfar. Las tensiones llegaron a un punto insostenible cuando Neymar expresó abiertamente su deseo de salir. Alegaba que su prioridad era jugar al máximo nivel y que no lo estaba encontrando en Arabia. Desde la directiva del Al Hilal, también se habló de incompatibilidad de objetivos. Con el jugador lesionado y un panorama financiero complicado, la rescisión de contrato se convirtió en la única salida viable. Pero nada en esta historia fue barato. Romper el vínculo con Neymar le costó al Al Hilal otros 62 millones de euros. Se llegó a un acuerdo que, según palabras del club, era la única forma de evitar un desgaste mayor para ambas partes. La noticia cayó como una bomba en el mercado futbolístico. ¿Cómo era posible que una apuesta tan grande se disolviera tan rápido? El anuncio oficial fue escueto y aséptico. Gracias y mucha suerte, Neymar. Pocas palabras para poner fin a uno de los contratos más caros en la historia. Atrás quedaron los comunicados grandilocuentes de su presentación y las promesas de gloria. En ese momento, quedaba claro que la relación estaba rota desde hace tiempo, y solo faltaba la firma final para darle carpetazo. Libre de la atadura con Al Hilal, Neymar tenía varias puertas abiertas. Se especuló con un retorno a Europa, con clubes dispuestos a intentarlo, aunque con dudas acerca de su estado físico y su compromiso real. Se habló también de la MLS, una liga que ha acogido a estrellas veteranas con mucho éxito. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se confirmó su regreso al Santos. ¿Por qué el Santos? Para muchos, la respuesta es sencilla. Es el club donde Neymar creció, debutó profesionalmente y se convirtió en la joven promesa que deslumbró al FC Barcelona. Ahí vivió algunos de sus momentos más felices, y aunque el fútbol brasileño no puede competir en números con la Liga Saudí, el factor emocional y el deseo de volver a ser feliz pesaron más que cualquier otra oferta. Eso no significa que llegue gratis. Aunque Neymar aceptó reducir su salario de forma drástica, del orden de los millones semanales a apenas 38.000 euros, el Santos se frota las manos con la repercusión mediática que traerá. Patrocinios, venta de camisetas, derechos de imagen. La vuelta de su niño pródigo apunta a generar un impacto en la economía del club y en la del fútbol brasileño en general. Además, su sola presencia impulsará la visibilidad de la liga, atrayendo a una audiencia global. El 2024 quedará marcado en la carrera de Neymar como un año de contrastes extremos. Por un lado, fue un ejercicio millonario. Si sumamos los salarios percibidos en el Al Hilal, los acuerdos comerciales y la rescisión, Neymar alcanzó la friolera de 101 millones de euros por apenas 40 minutos de acción en cancha.
En términos financieros, ningún otro jugador se ha embolsado tanto por tan poco tiempo de juego. No obstante, en lo deportivo, es difícil calificar su paso por Arabia como algo más que un fracaso. Las lesiones complicaron su participación y jamás logró encadenar la regularidad necesaria para demostrar su talento. Para los aficionados y analistas, su etapa en Al Hilal quedará como un ejemplo más de cómo el dinero no siempre garantiza el éxito y de cómo, a veces, las motivaciones deportivas pueden quedar en segundo plano. El propio Neymar ha reconocido sentirse frustrado por el poco fútbol que pudo ofrecer. Aunque las lesiones no son su culpa, no haber podido revertir la situación le deja un sabor agridulce. Además, la experiencia en el extranjero, con todo el lujo y la presión mediática, le dejó claro que no siempre lo que brilla es oro. Con su vuelta al Santos, Neymar se enfrenta a múltiples desafíos. En primer lugar, debe demostrar que aún conserva el nivel para liderar un equipo. A sus 32 años, y con un historial de lesiones preocupante, muchos dudan de su capacidad para volver a ser el que fue en sus mejores momentos en Barcelona o incluso en el PSG. En segundo lugar, el brasileño deberá lidiar con la expectación de una afición que lo considera un ídolo. El Santos es un club histórico, con una afición exigente que aspira a regresar a la cima del fútbol sudamericano. Para Neymar, será vital encajar en la dinámica del equipo, aprender de los errores del pasado y gestionar la presión tanto dentro como fuera del campo. Por último, está el aspecto emocional. Volver a casa puede ser un arma de doble filo. Por un lado, cuenta con el cariño de la gente y el conocimiento de un entorno que no le es ajeno. Por otro, las expectativas se multiplican porque muchos esperan que retome su mejor versión y guíe al club a nuevos títulos. ¿Podrá soportar el peso de la responsabilidad después de un año tan convulso? La gran incógnita que sobrevuela la carrera de Neymar es si este retorno al Santos será la etapa que le devuelva su mejor nivel, o por el contrario, el preludio de un retiro dorado sin demasiado brillo en lo deportivo. De momento, tiene margen para recuperar sensaciones y rendimiento, siempre y cuando las lesiones lo respeten. En el plano mediático, Neymar sigue siendo un imán de titulares. Cada paso que da, cada partido que juega, se convierte en noticia global. Su propia figura, controversial y carismática, alimenta narrativas a favor y en contra. Para el Santos, tenerlo en sus filas representa un impulso inigualable en visibilidad y mercadeo. Para la liga brasileña, es una oportunidad de oro para captar nuevos espectadores y revitalizar un campeonato con grandes talentos, pero escasa proyección internacional en comparación con Europa. No obstante, el propio Neymar tiene que lidiar con su pasado reciente, la etiqueta de jugador frágil y la sombra de haberse visto envuelto en una operación colosal que acabó en desastre. Seguidamente, él querrá sacudirse esos fantasmas con actuaciones memorables. Tal vez busque la revancha en la Copa Libertadores. O sueñe con volver a la selección brasileña en plenitud para encarar la recta final de su carrera. El capítulo de Neymar y Arabia Saudí no es un caso aislado. Varios clubes de la región han invertido sumas millonarias en atraer estrellas. Algunos jugadores han rendido, otros han fracasado. Lo que queda claro es que el fútbol saudí, con su enorme respaldo económico, se ha insertado en la conversación global del deporte más seguido del planeta. Aún así, la experiencia de Neymar demuestra que no basta con el dinero para garantizar un proyecto ganador. Se necesita una estructura sólida, una liga competitiva y un entorno capaz de retener el hambre competitiva de las figuras. Muchas veces, los futbolistas buscan más que un buen salario. Desean trofeos, prestigio y la posibilidad de seguir compitiendo al máximo nivel. Es probable que los clubes saudíes saquen conclusiones de este fiasco y ajusten su estrategia de fichajes. Podrían optar por jugadores con menos riesgo de lesiones, o por estrellas aún en plenitud que busquen nuevos retos. Lo que está claro es que si pretenden codearse con la élite, deberán ofrecer algo más que montañas de billetes. El final de la aventura de Neymar en Arabia Saudí llegó con un escueto mensaje. Gracias y mucha suerte, Neymar. Un adiós frío para un fichaje que generó expectativas descomunales. En el recuento, sobran las pérdidas económicas y faltan los éxitos deportivos. El brasileño apenas disputó 7 partidos completos en algo más de una temporada y jugó un total de 40 minutos en la Champions Asiática. Ni siquiera pudo completar 90 minutos en esos 2 partidos en los que participó. Para Neymar, 2024 será recordado como el año de las paradojas. El de los 101 millones de euros casi sin sudar la camiseta, el de las lesiones constantes, el de las promesas incumplidas, y a la postre, el del regreso al club donde todo empezó. Algunos dirán que su paso por Arabia fue un capítulo puramente económico, otros argumentarán que no tuvo suerte con las lesiones, y unos cuantos sostendrán que esta historia era un matrimonio condenado al fracaso desde antes de firmar el contrato. Hoy, Neymar vuelve a enfundarse la elástica del Santos. Un cambio radical en lo salarial, pasando de 3 millones de euros semanales a apenas 38.000.
Pero a veces, en el fútbol y en la vida, la felicidad no se mide en ceros en la cuenta bancaria. Regresar a casa podría representar su oportunidad de reencontrarse con la esencia que lo catapultó a la fama mundial. Jugar por pasión, con el apoyo de su gente y sin la presión de un contrato gigantesco que lo encorseta. Ahora, los focos estarán sobre él y su reacción. ¿Podrá liberarse de la presión mediática y disfrutar del juego? ¿Conseguirá evitar las lesiones que tanto han marcado su carrera? ¿Llevará al Santos a un nuevo capítulo de gloria? Son preguntas abiertas y el tiempo dará la respuesta. Pero lo que sí es seguro es que, una vez más, la vida de Neymar nos enseña que su historia está lejos de ser predecible. Así cierra un episodio y comienza otro. Un episodio que, esperemos, se escriba con el balón en los pies y el corazón en el escudo, y no con declaraciones de salarios exuberantes o rescisiones millonarias. La pelota está en sus pies, y en la mítica cancha del Santos. Y todos estaremos pendientes de su siguiente jugada. Y ahora te pregunto, ¿crees que Neymar volverá a ser un jugador de fantasía o ya se le acabó la magia de sus botas? Déjamelo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo deja tu like y suscríbete para no perderte los próximos vídeos.